San Jerónimo no es un lugar al que uno llegue por accidente. Es una de esas comunidades a las afueras de Aguascalientes donde el tiempo parece espesarse, atrapado entre las raíces de los mezquites y el polvo rojizo que se levanta por las tardes. Está lo suficientemente cerca de la ciudad como para poder ver el resplandor de las luces urbanas contra el cielo nocturno, pero lo suficientemente lejos para que el silencio pese sobre los techos como una losa de concreto. Jaime no tenía ninguna intención de volver. Su abuelo, don José, había fallecido 2 semanas atrás, dejándolo como único heredero de una casona de adobe que llevaba en pie más años que la misma carretera que serpentea hacia el pueblo. La notaría le había entregado las llaves y una nota con una advertencia velada, de esas que se dicen bajando la voz. Tenga cuidado, joven. La gente dice que don José no vivía solo, aunque nunca le conocimos familia más que usted. Llegó un martes, con el sol cayendo a plomo sobre los campos secos. La casa se alzaba como una estructura austera, de muros anchos y techos altos vigiados, diseñada para mantener el fresco del desierto. Al cruzar el zaguán, lo primero que lo golpeó fue el olor. No olía a encierro ni a humedad, como era de esperarse en una casa cerrada. Olía a cera quemada y a flores de cempasúchil marchitas. Un aroma dulzón y penetrante que se pegaba al paladar apenas respiraba. La primera tarde, Jaime lo dedicó a limpiar. Fue entonces cuando lo notó, la peculiaridad de los objetos que lo rodeaban. Su abuelo había sido un acumulador, pero no de basura, sino de antigüedades funcionales. Pesadas planchas de hierro, molinos de café manuales, relojes de pared detenidos en el tiempo y, sobre todo, sillas. Había docenas de sillas de madera y mimbre, apiladas en las habitaciones traseras como espectadores mudos en un teatro abandonado. Mientras barría la sala principal, un sonido seco rompió la monotonía. Fue como madera golpeando contra el suelo. Jaime se detuvo. El silencio del campo retomó su lugar, solo roto por el zumbido de algunas moscas perezosas. Continuó barriendo, pensando que su mente le jugaba trucos. Otra vez, el sonido provenía de la esquina donde descansaba un viejo costurero de pedal, de esos marcas Singer que ya casi no existen. El joven se acercó con cautela. La tapa de madera estaba cerrada. Puso su mano sobre ella y sintió algo que le heló la sangre. Una vibración. No era el temblor de un camión pasando a lo lejos en la carretera. La madera vibraba desde dentro, constante y rítmica, como el tórax de un gato ronroneando. Son cosas viejas, dijo en voz alta, intentando que su propia voz llenara el vacío de la casa. La madera trabaja con el calor. Esa noche, la temperatura bajó drásticamente, como suele ocurrir en el semidesierto hidrocálido. Jaime se acostó en el viejo catre de don José, tapado con una cobija que pesaba toneladas. El sueño comenzaba a vencerlo, pero justo en el umbral de la inconsciencia, el sonido regresó. Pero ya no era un golpe seco, era un arrastre. Abrió los ojos en la oscuridad con los sentidos en alerta. El sonido venía de la cocina. Se levantó, encendiendo la linterna del celular. Al entrar a la cocina, el haz de luz iluminó la mesa central. Una taza de peltre azul, que él había dejado secando en el escurridor junto al fregadero, estaba ahora en el centro exacto de la mesa. Se quedó inmóvil. Había olvidado guardarla. Posiblemente. El cansancio del viaje y la limpieza jugaban malas pasadas. La devolvió al fregadero y regresó a la cama, tratando de racionalizar el miedo. Apenas su cabeza tocó la almohada, lo escuchó de nuevo. Esta vez, corrió. La luz del celular cortó las sombras del pasillo y la cocina. La taza estaba, otra vez, en el centro de la mesa. Pero esta vez no estaba sola. Una cuchara de plata giraba lentamente sobre su propio eje junto a la taza, como una aguja de brújula buscando un norte magnético que solo ella percibía. No había viento. Las ventanas estaban cerradas a cal y canto. Jaime se acercó,
con el corazón golpeándole las costillas, y tomó la cuchara. Estaba caliente, ardiendo, como si alguien lo hubiera sostenido con fuerza durante horas. La soltó por el reflejo y el metal resonó agudamente contra la madera. ¿Quién está ahí? Preguntó, sintiéndose ridículo al hablarle a la oscuridad. Nadie respondió, pero la casa entera crujía en respuesta. No fue un crujido de asentamiento natural. Fue el sonido de cientos de objetos tensándose al mismo tiempo, como cuerdas a punto de romperse. A la mañana siguiente, salió buscando respuestas. Fue a la pequeña tienda de abarrotes cerca de la plaza de San Jerónimo. La dueña, una mujer mayor de rostro surcado por el sol y años de trabajo, lo miró, con una mezcla de reconocimiento y lástima, cuando él se presentó. El nieto de don José. Ya decía yo que las ánimas estaban inquietas anoche. ¿Las ánimas? Preguntó Jaime, tomando un refresco para calmar la sequedad de su garganta. ¿Su abuelo? Era el animero del pueblo, muchacho. ¿No lo sabía? Jaime negó con la cabeza. Él rezaba por las ánimas benditas del purgatorio, por las olvidadas. Todas las noches a las 3 de la mañana salía con su campanita y su rosario. Dicen que las ánimas se pegan a lo que pueden tocar cuando nadie las recuerda. Su abuelo les daba consuelo, pero ahora que él no está, ya sabe, ellas buscan atención. Regresó a la casa con una sensación de realidad. La lógica le gritaba que tomara sus cosas y se fuera a un hotel en Aguascalientes, pero algo en esa casa lo llamaba. Era una curiosidad mórbida mezclada con una responsabilidad heredada que no comprendía del todo, pero que sentía en la sangre. Al entrar, el ambiente había cambiado. El aire era denso, casi irrespirable, como si la atmósfera se hubiera cargado de electricidad estática. Fue a la sala y se quedó paralizado en el umbral. Las sillas, todas las sillas que estaban apiladas en la habitación trasera, ahora estaban en la sala. Eran más de 20. Estaban dispuestas en filas ordenadas, mirando hacia el centro del altar vacío que don José tenía en un rincón. No había sido un intruso humano. No había huellas en el polvo del suelo, salvo las marcas del arrastre de las patas de madera de las sillas, pues ellas mismas se habían movido solas. Jaime se dejó caer en el sofá, temblando, observando aquella congregación de muebles vacíos. Y entonces comenzó el espectáculo de horror sutil. No volaron objetos por la habitación, no hubo gritos espectrales rompiendo los vidrios. Fue peor. Fue la rebelión de lo inanimado. Vio como un rosario de madera que colgaba de un clavo comenzaba a oscilar, desafiando la gravedad, subiendo poco a poco, como si una mano invisible lo jalara hacia el techo. Vio cómo los libros viejos en la estantería se hinchaban y desinflaban, imitando una respiración asmática y polvorienta. Pero lo más aterrador fue el costurero Singer. El pedal comenzó a moverse. La rueda giraba, ganando velocidad. La aguja subía y bajaba frenéticamente, apuñalando el aire vacío, cosiendo la nada con una urgencia demencial. ¡Basta! Gritó Jaime, tapándose los oídos. El ruido cesó de golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado. Miró hacia las sillas. El mimbre de una de las mecedoras comenzó a ceder, hundiéndose lentamente, moldeándose ante sus ojos. Era la forma exacta de una persona sentándose. Pudo ver la depresión de los glúteos, la curva de la espalda presionando contra el respaldo, pero nadie había ahí. Luego, la silla de al lado hizo lo mismo, y la siguiente, una por una. Las 20 sillas crujieron bajo el peso de ocupantes invisibles. La madera gemía, protestando bajo la carga de aquellas presencias que exigían su lugar. Jaime sintió una presión en el pecho, una tristeza infinita que no era suya. Se dio cuenta de que no eran demonios, era algo más antiguo, más triste.
eran el olvido. Era la desesperación de no ser vistos, aferrándose a la materia física porque el mundo espiritual los había abandonado a su suerte. Recordó las palabras de la tendera, el animero. El reloj de la pared marcó las 3 de la mañana, aunque sus manecillas llevaban años oxidadas y estáticas. Dio 3 campanadas graves que resonaron en los huesos del muchacho. Las sillas comenzaron a vibrar violentamente. El sonido era un zumbido bajo, grave, como un enjambre de abejas gigante atrapado dentro de la madera. En la cocina, la taza de peltre se estrelló contra el suelo. El costurero reinició su marcha frenética. La casa entera temblaba y el polvo caía del techo como una lluvia fina, cubriéndolo todo, cubriéndolo a él. Entendió que no lo dejarían ir. Si intentaba salir por la puerta, el cerrojo se trabaría solo. Si intentaba correr, las alfombras se deslizarían bajo sus pies para hacerlo caer. Ellas necesitaban un ancla. Don José había sido su ancla y ahora, por derecho de sangre, le tocaba a él. Sus ojos se posaron en el altar vacío, en un rincón cubierto de telarañas. Vio el viejo libro de oraciones de su abuelo y una campana de bronce pequeña. Las sillas crujían fuertemente, como si estuvieran a punto de estallar en astillas. La presión en el aire le hacía sangrar la nariz. Jaime se arrastró hacia el altar, sintiendo cómo el suelo de la loseta intentaba retenerlo, volviéndose extrañamente pegajoso como melaza. Tomó el libro. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Lo abrió en una página marcada con una estampa gastada de la Virgen del Carmen. Tomó la campana con la otra mano y la hizo sonar. El sonido, claro y metálico, cortó el caos por un segundo. Por las ánimas benditas. Su voz salió quebrada y débil. El costurero aceleró su ritmo infernal. Una silla se volcó violentamente hacia un lado. Por las ánimas benditas del purgatorio. Gritó Jaime con más fuerza, sacando aire de donde no tenía y haciendo sonar la campana de nuevo. La presión en el aire disminuyó un poco. La silla que se había hundido frente a él recuperó ligeramente su forma, como si el ocupante invisible se hubiera inclinado hacia adelante, atento. Comenzó a leer las oraciones en latín y en español antiguo que don José había marcado con tinta desvanecida. No entendía del todo lo que decía, pero el ritmo de las palabras, la cadencia de la letanía, parecían calmar los objetos. Con cada requiem aeternam, una silla dejaba de vibrar. Con cada campanada, el costurero bajaba la velocidad. Rezó durante horas. Jaime rezó hasta que su garganta ardió como el fuego, y el sol de Aguascalientes comenzó a teñir de violeta las ventanas del este. Cuando terminó, la casa estaba en silencio absoluto. Las sillas seguían ahí, desordenadas en medio de la sala, pero ya no se sentían pesadas ni hostiles. El costurero estaba quieto. Se levantó, agotado, sintiendo que había envejecido 10 años en una sola noche. Caminó hacia la salida tambaleándose. Podía irse. Podía subir a su auto, acelerar y no volver nunca a San Jerónimo. Pero al llegar al zaguán, miró hacia atrás. Vio la taza de peltre en el suelo de la cocina, rota en pedazos. Vio el polvo sentado sobre los muebles como una mortaja y sintió en la nuca la mirada de 1000 ojos invisibles esperando la noche siguiente. Salió de la casa y cerró la puerta con suavidad. El aire de la mañana olía a tierra mojada y nopal fresco. Caminó hacia su auto, pero no para irse. Fue a la cajuela, sacó su maleta y regresó a la entrada. Ya no podía irse, porque ahora sabía que si él no estaba ahí a las 3 de la mañana para tocar la campana, si él no les prestaba su voz, ellas usarían la casa para gritar su desesperación. Y la próxima vez, tal vez las sillas no solo se hundirían, tal vez las herramientas no solo vibrarían, tal vez decidirían que un cuerpo humano es un mejor recipiente que un mueble de madera viejo.
Jaime se sentó en el pórtico, mirando hacia el camino polvoriento que llevaba a San Jerónimo, con la campana de don José en el bolsillo, esperando en silencio que cayera la noche una vez más. Hola gente, les habla Chris Day. Si el relato te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Recuerden que la loza se cierra por hoy, pero los ecos permanecen. Nos escuchamos pronto, aquí, bajo la cripta.